Listo. Gênesis, a árvore da vida, ela estava na margem de um rio que saía do Éden e se dividia em. Ela estava. Ok. Você vai encontrar lá a Bueno, árvore da comenzamos vida. entonces la live. Comeu muito pó da terra. Está viendo Cresceu. resistencia, Palavra de resistencia. Deus está escrita para todos nós. Livros são muito profundos, apenas gente muito Bueno, intelectual, muito muchos piensan erudita vai que entender. Isso é um livro, a palavra de este Deus libro está escrita para solo todos personas nós. intelectuales, muy Agora, intelectuales lo o livro de pueden Gênesis e estudiar. Apocalipse, eles possuem Pero muitas vamos a ver semelhanças. que en el libro de Génesis y, y Apocalipsis hay muchas Qual delas para semejanzas. você? Primeiro, Les lá voy a no decir livro en de qué. Gênesis se menciona a serpente. Primero, en el Mas libro de lá em Génesis se Apocalipse 12, muestra la lá no serpiente verso 9, y en, diz que En essa Apocalipsis antiga 12 serpente también lá de Gênesis, dice que la antigua ela se serpiente transforma se num grande transforma en un dragão. gran Por dragón. quê? Comeu ¿Por muito qué? pó da Porque comió terra, mucho cresceu. polvo de la tierra, creció. Então, seus tentáculos, né? Agora, Entonces sus sete tentáculos, cabeças. las Agora, 7 ela cabezas, tornou-se um dragão, uma se criatura tornó un monstruosa na sua dragón, una forma. criatura monstruosa. Entendendo? Porque isso mostra que Y eso durante a muestra história, que algo durante la foi historia acrescentado, algo o fue diabo realizou alguma coisa aumentado, para él culminar creció, lá no ¿no? final. Y eso Em culmina Gênesis, en el capítulo final. 2, você vai encontrar lá a En árvore Génesis, da en el vida. capítulo 2, O encontraremos Senhor disse el para o árbol de homem, la vida. não comer da árvore do conhecimento. El Señor le Ele dijo al podia hombre, comer no da árvore comas da del vida, árbol del não comeu. conocimiento. Então aquela mesma árvore da vida que está lá Entonces, em el Gênesis, você árbol vai de la voltar a encontrar vida ela lá la vamos a em encontrar en Apocalipse Apocalipsis 22, a árvore 22. da vida. El árbol de la Lá em vida. Gênesis, a árvore En da Génesis, vida, el árbol ela de la vida estava na estaba margem de um rio que a la saía do margen de Éden, un se río que dividia em salía del 4 Edén, braços. que se Lá em dividía en 4 Apocalipse, a brazos. mesma Y en árvore está à Apocalipsis, el margem do mismo rio da árbol vida. está É a árvore da vida en e o el rio da vida. margen del río de la Lá vida. no capítulo 11 de En el Apocalipse, capítulo 11 de é Apocalipsis, extraordinário de um certo este libro homem chamado habla de Nimrod, un ser que extraordinario uniu todos os llamado homens para Nimrod, construir uma grande que unió torre, todos los chamada hombres Torre para de construir una Babel. torre llamada la Torre de Gênesis Babel. 11. Está en Agora, Génesis Babel 11. se tornou Entonces, lá em ahora Apocalipse Babel se tornó en Babilônia. Apocalipsis en Babilonia. Então, Babel se tornó Babel, en em Gênesis, Babilonia se transforma na grande Babilônia. y se Apocalipse torna en la 2, Gran 16, Babilonia 18 en também. Apocalipsis. Grande Babilônia. Isso La nos Gran fala da Babilonia. obra maligna. Eso nos Começou com habla uma de torre, la no obra final, maligna. Comenzó con una torre obra y do se diabo. terminará siendo una Então, torre, una gran obra maligna é consumado del diablo. Apocalipse. Todo lo que comenzó en Génesis termina en Apocalipsis. Por eso que Apocalipsis es un libro indispensable. Porque Génesis nos muestra cómo es la historia. Si no habría Apocalipsis, no tendríamos una conclusión. Sería muy malo para nuestra fe. Que ele fez livro perfeito. Pero podemos darnos cuenta que Dios hizo un libro perfecto, Apocalipse foi que o llamamos último de livro a ser Apocalipsis. reconhecido como sendo inspirado por Deus. Apocalipsis también es el último libro que fue reconocido como inspirado por Dios. Mas você sabe, a formação do cano não Pero ustedes aconteceu saben assim. que la formación del canon no fue algo de un día para otro. Fue un tiempo de mucha discusión. En el siglo 2 y 3 después de Cristo fue formado el canon. ¿Por qué? Porque necesitaban definir cuáles eran los libros inspirados. Las cartas de Pablo tuvieron un reconocimiento rápido, pero Apocalipsis no. Apocalipsis fue más resistido. Inclusive con Lutero. Él quería sacar Apocalipsis del canon, porque él pensaba que Apocalipsis era un libro vaciado en algún discípulo solamente, pero no tenía una aplicación o una relevancia práctica. Pero él estaba engañado. Sin Apocalipsis, la Biblia estaría sin terminar, inacabada. Y tal vez sería sin sentido. Muchas doctrinas caerían por completo, sin la consumación de todas las cosas en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es fundamental, es vital para nuestra fe. Por eso todos nosotros tenemos que conocer. Yo diría más, tenemos que conocerlo profundamente. Bueno, vamos a comenzar. Apocalipsis, ¿qué significa? Significa revelación, aparecimiento.
es la revelación. Entonces el propio libro lo dice, es una revelación. Por lo tanto, no puede ser un libro cerrado, un libro misterioso como algunos imaginan, equivocadamente. Este es un libro que trae luz, no es un libro cerrado. Este fue el último libro de la Biblia a ser escrito. ¿Por qué? Porque la conclusión del propósito de Dios para el hombre fue aquí. ¿Y quién escribió Apocalipsis? Lo escribió Juan, el apóstol Juan. Él era uno de los discípulos de Jesús y se presentaba como discípulo a quien Jesús amaba. No confundas Juan el discípulo con otro Juan el Bautista, el que bautizaba, el que bautizó al Señor Jesús en el Jordán. Son dos diferentes. Uno escribió, Juan el apóstol fue el que escribió Apocalipsis. Y Juan no solamente escribió Apocalipsis, sino también escribió otras cartas y el Evangelio. Por lo tanto, el ministerio de Juan es muy importante en la vida de la iglesia. Juan fue un hombre de Dios. Él fue el único discípulo que murió de muerte natural. No es que no lo persiguieron. Sí, lo persiguieron muchas veces, lo aprisionaron. El imperio romano trató de muchas formas matarlo, pero no consiguieron. Porque el Señor Jesús le dijo que no iba a morir, sino que más bien él iba a permanecer hasta que él viniese. Entonces ese versículo se cumple cuando él vino para darle la revelación de Apocalipsis. Entonces Juan era alguien lleno del Espíritu de Dios, lleno de la gracia de Dios. La historia dice que Juan en Éfeso, él vivía en Éfeso, entonces se congregaba en la iglesia en Éfeso. Y dice que él no predicaba más grandes sermones, pero todas las veces que él tenía oportunidad, él decía la misma cosa. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los amé, dijo Jesús. Entonces en la próxima reunión él venía y él pensaba que iba a traer una palabra nueva, una revelación. Y Juan decía, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Tú puedes decir que esa repetición es algo vano, pero este es un engaño. Cuando tú tienes revelación de algo en la palabra, cuando tú hablas, eso está lleno de vida. Y esa vida tiene poder de alimentar a quienes tienen sed. Porque alimento no es oír algo que nunca escuchaste, sino oír las verdades de siempre, pero escucharlas con revelación, con la luz de Dios, con la visión del Espíritu. Una cosa es enseñar apenas basado en conocimiento humano, o lo que pensamos que es interesante, pero algo muy diferente es cuando el propio Espíritu de Dios habla con nuestro espíritu. Y así nosotros, después de ser quebrantados, la vida es liberada y podemos ministrar algo de parte de Dios para edificar a los hermanos. Eso es precioso. Entonces estamos viviendo un tiempo donde los hermanos rechazan las verdades simples de la palabra de Dios. Están en búsqueda de cosas misteriosas, entre comillas, profundas. Pero no necesitamos algo nuevo. Necesitamos beber de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. No tenemos que detenernos en suposiciones. Una palabra que no existe, que sería una suposicionología. O sea, esas cosas las puedes tirar fuera. No nos vamos a detener en esas cosas, sino en la palabra de Dios. Juan es alguien que vio a Jesús, que andó con Jesús. Él se acostaba, se echaba en el pecho de Jesús. Y la Biblia dice que él vio la gloria del unigénito de Dios. Juan era uno de los discípulos, tal vez el más afectuoso, el más próximo. Juan vio a Jesús en la carne, o sea, en su cuerpo físico. Pero en Apocalipsis comienza con Juan viendo a Cristo glorificado.
con sus cabellos blancos como la nieve y sus ojos brillantes como el sol, sus pies como un bronce pulido y camina en medio de los candelabros de oro. Juan, él vio a Jesús en el cuerpo físico, en la carne, y ahora está viendo a Cristo glorificado. Y es eso lo que nosotros queremos hoy, que tú puedas tener esa revelación progresiva de conocer a Jesús histórico que está en los evangelios, que es la exacta expresión de Dios, pero también queremos ver a Cristo vivo, que habita en la gloria, que habita dentro de nosotros. El autor es Juan. ¿Cuándo este libro fue escrito? Este libro fue escrito en el año 95, por vuelta más o menos del año 95, cuando todos los apóstoles ya habían muerto. Juan era el último a morir. Él murió de muerte natural. Él escribió este libro cuando estaba en la isla de Patmos. O sea, el Imperio Romano intentó impedir a Juan, ¿no? O sea, que predique. Entonces, ¿qué hicieron? Lo isolaron, lo exiliaron a una isla. Pero Dios tenía un plan en ese tiempo. En esa isla, exilado solo en la isla de Patmos, tuvo la revelación de Cristo. Qué cosa maravillosa. ¿Cómo este libro es interpretado? En el capítulo 1, el versículo 19, dice: escribe pues las cosas que viste, que son y que van a suceder después. Mira qué cosa fascinante. El Señor Jesús diciéndole a Juan lo siguiente: escribe. Yo te voy a decir tres cosas. Primero, las cosas que viste, las que son y las que van a suceder después de estas. ¿Qué eso significa? Que en el libro de Apocalipsis hay partes que ya se cumplieron. Hay cosas que ya se cumplieron. Otras eran realidades en los días de Juan. Y otras van a suceder después. Entonces, la mayor parte de este libro es profético. Habla de cosas que van a suceder. Pero hay también cosas que estaban aconteciendo en los días de Juan. Por eso que hay tres líneas de interpretación del libro de Apocalipsis. Yo no voy a entrar en detalles, pero solo les digo esto como parte de curiosidad de información. Existen los preteristas, los históricos y los futuristas. ¿Qué son cada uno de ellos? ¿Qué es ser un preterista? Viene de pretérito. Los preteristas creen que la mayor parte del libro ya se cumplió en la lucha entre la iglesia y el Imperio Romano, en la Edad Media. Entonces ellos piensan que la mayor parte del libro ya se cumplió. Entonces ellos creen que Nerón era el anticristo. Entonces Nerón, el emperador, era el anticristo. Y cuando la iglesia se tornó la iglesia oficial del Imperio Romano, para ellos estaba comenzando el milenio, el tiempo del gobierno de la iglesia. Y es interesante porque de verdad la iglesia católica reinó por 1000 años, hasta el Renacimiento. Entonces los preteristas siempre leen el libro tratando de encontrar el significado en el pasado. Los históricos hacen algo parecido, pero tienen un detalle diferente. Ellos declaran que las profecías que están en Apocalipsis se cumplieron más de una vez. Eso de verdad puede tener parte de verdad. Ellos piensan lo siguiente, que Nerón era el anticristo, pero también dicen que Hitler era el anticristo. Por lo tanto, ellos creen que durante la historia muchos anticristos se levantaron. Para ellos, de una manera o de otra, la gran tribulación ya sucedió en el recorrer de la historia, con las plagas, con terremotos, huracanes. Todo esto se repitió al pasar el tiempo, ¿no? Entonces ellos creen que el libro ya se cumplió varias veces en la historia. Entonces estos son los históricos.
Yo creo que todo eso tiene su lugar y su belleza. Pero nosotros no creemos así. Yo diría que soy un futurista. Yo creo que la mayor parte de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis aún se cumplirá. Yo creo que en los capítulos 1, 2 y 3 ya se cumplieron, pero el resto todavía no. Entonces, en ese sentido, nosotros somos futuristas. Creemos que en el capítulo 1 y 3 son históricos, sí, pero la mayor parte del libro todavía no se cumplieron. Son profecías. Entonces, los eventos más importantes del libro no tienen paralelo en la historia. No tienen un paralelo. Por ejemplo, una señal que les digo a los hermanos. Existen algunas profecías más importantes que las otras. La profecía con relación a Israel es una profecía clave. Mira, en el año 70 Israel dejó de existir. Por casi 2000 años estuvieron esparcidos los judíos por todas las naciones. ¿Quién imaginaría que esa nación sería restaurada, como sucedió en 1948? ¿Quién imaginaría que Jerusalén volvería a ser capital del pueblo judío? Esto sucedió en 1967. Y esa profecía no tiene paralelo. Jesús dice en Mateos 24 que debemos estar atentos a la higuera. ¿No? La higuera es Israel. Cuando la higuera esté brotando, esté siendo saliendo las flores, ¿no? Será Israel naciendo, resurgiendo. Eso significa que está próximo el verano y que el Señor está viniendo en poder y gloria. Entonces, después de que Israel se volvió una nación, muchos libros tuvieron que ser escritos de nuevo, porque no tomaba en cuenta este evento, o sea, no pensaban que iba a suceder. Entonces, ¿por qué la historia de Israel es tan importante? Porque la otra profecía que Jesús cuenta en Mateos, sucederá una tribulación como nunca sucedió. ¿Y cuándo va a suceder? Cuando el abominable de la desolación provoque el lugar santo, tome el lugar santo. Entonces el Señor está diciendo que ese templo tiene que ser reconstruido. Es decir, la nación fue restaurada, Jerusalén fue restaurada, Jerusalén está como capital ahora, pero el templo tiene que ser reconstruido para que sea el cumplimiento final de la profecía. Ahora, sobre el estilo del libro. Muchas personas tienen el pensamiento equivocado sobre Apocalipsis. Piensan que este libro es lleno de símbolos. ¿Cómo vamos a entender tanta simbología? Cada uno entiende como quiere. No, no es verdad. No es... la Biblia explica la Biblia. Te voy a mostrar algunos ejemplos para que puedas entender que el libro no es tan difícil de entender como algunos piensan. De hecho, existen símbolos y señales espirituales. No hay ningún otro libro como Apocalipsis. Solo Zacarías y Daniel tal vez sean parecidos, porque hablan de algunos eventos y escenas extraordinarias. Trompetas, tazas, sinos, campanas, bestias. Entonces son cosas que tal vez nos dejan medios perplexos. Pero no nos vamos a dejar engañar por el maligno. Y cuando aparece un símbolo, la propia Biblia revela el significado. Entonces, cuando la Biblia no revela el significado, otros libros de la Biblia nos esclarecen lo que dice Apocalipsis. Por ejemplo, toma tu Biblia, por ejemplo, y vamos a abrir Apocalipsis. Vamos a ver. Mira lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 1:12 dice lo siguiente. Volví a ver quién hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Y en el medio de los candeleros uno parecido al Hijo del Hombre, ¿no?
y que estaba con un cinturón de oro. A ver, ¿dónde vi eso? No estoy entendiendo. ¿Quiénes son los candelabros? ¿Qué son los candelabros? Y dice también, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que existen y los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces el propio libro te explica el significado de ese símbolo. Es así como leemos la Biblia. Mire el capítulo 4. Del trono salen relámpagos y trompetas, ¿no? Y hay 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Entonces tú dirás, ¿qué fuego que es ese? Veamos. El texto es un símbolo, es una representación. ¿Sabes? Símbolos normalmente no tienen una conexión con lo que está siendo representado. Por ejemplo, un cordero es un símbolo de Jesús, pero Jesús no tiene nada que ver con el cordero realmente, es apenas un símbolo. El Espíritu Santo puede ser simbolizado también por el fuego, por la paloma, por el viento, pero no es esas cosas, son apenas símbolos. A veces los símbolos tienen alguna relación con aquello que representa, pero ni siempre. Entonces no podemos estar haciendo esa correlación todas las veces, pero la Biblia siempre nos explica. Bueno, veamos aquí en el capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis. Entonces vi en medio del trono 4 seres vivientes y un cordero que había sido muerto y tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. No dice que el espíritu tiene 7 ojos, sino es el Espíritu Santo en plenitud. Y es algo que veremos en plenitud en la gran tribulación. En otra parte de la Biblia dice que fue expulsada el gran dragón, la serpiente que es llamado del dragón y Satanás. Entonces, pero como les digo, solamente eso es un símbolo, eso simboliza el diablo. Y veremos también que hay ángeles que están mezclando incienso, fuego en el altar. Y la Biblia explica que el incienso son las oraciones de los santos. Por ejemplo, en el capítulo 13 del versículo 1, el Apocalipsis dice de la bestia, que decía que sumergió del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y tú dirás, ¿qué monstruo es ese? Pero si vamos al capítulo 17, versículo 12, dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que tal vez todavía no recibieron el reino, pero reciben autoridad. Entonces cuando ves el capítulo 13, te parece extraño que tenga 10 cuernos. Pero cuando te dicen que son 10 reyes, entonces te está explicando que son 10 reinos o 10 países donde el anticristo va a gobernar. Entonces la mayor parte de las alegorías o símbolos de la Biblia, el propio libro te los explica. En el capítulo 17 también habla de la gran prostituta, la gran Babilonia. Y el versículo dice lo siguiente: las aguas que viste donde la prostituta estaba sentada son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Entonces vemos que es algo muy impresionante. Algo que sucede. Las aguas tienen un significado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 dice que las bestias que tenía 10 cuernos, ella emerge del mar, de las aguas. Y la Biblia dice que las aguas son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Entonces vemos que la bestia, el anticristo, va a surgir, que él va a gobernar sobre 10 naciones. Y es así como entendemos el texto. El propio texto te lo explica. Entonces es algo que necesitamos entender. El limbo.
La Biblia dice que necesitamos estar vestidos de lino. El lino es un símbolo. ¿Qué significa ese símbolo de lino? Pues la Biblia dice que fue dado vestirse de lino finísimo, resplandeciente y puro. Entonces, el lino finísimo son los actos de justicia, con el cual nosotros estamos vestidos. Entonces son los actos de justicia con los cuales estamos vestidos. Entonces nosotros estamos tejiendo nuestra ropa. Entonces, como puedes percibir, la idea de Apocalipsis, de que es un libro para pocos, no es verdad. La palabra de Dios está aquí para nuestra edificación. Nosotros necesitamos leer con atención, recordando que casi siempre, cuando el libro pone símbolos, él mismo va a revelar su significado. Entonces los símbolos no están aquí para oscurecer nuestros pensamientos, sino para esclarecer. Dios quiere comunicarnos. Dios no quiere cerrar o traer un misterio. Dios quiere comunicarnos. Entonces, Dios podría hablar claramente. ¿Por qué está hablando en medio de símbolos? Porque este libro fue escrito para muchas generaciones, contando hoy, desde Moisés hasta ahora, son 4.000 años. 4.000 años. Entonces, presta atención. Si Dios hubiese puesto ejemplos diferentes, las personas no podrían entender en las distintas generaciones. Por eso era necesario que Dios use símbolos, ¿no? Símbolos naturales, ríos, vientos, plantas, porque eso no cambia, porque son iguales. Entonces, por eso los símbolos son necesarios, porque para que la Biblia continúe hablando generación tras generación. La meta no es desconocer, sino esclarecer. Entonces Dios desea que hoy haya sido esclarecido para ti esta parte de la Biblia y que puedas haber entendido los puntos que vamos a ver para vos. Y que estos días el Espíritu de Dios te pueda dar hambre, deseo de leer, de aprender y de recibir lo que el Señor tiene. El Señor tiene mucho para vos en estos días. Si tienes alguna duda, puedes escribir ahí en los comentarios, en mi Instagram, soy Seth Dante, o en este canal también, y vamos a intentar responder. Seguramente hay muchas dudas y también vamos a responder muchas preguntas con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Bueno amigos, esa fue nuestra live de hoy. Espero que les haya gustado la traducción. Es complicado, ¿no?, hacer todo al instante, pero creo que el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría, revelación, entendimiento, habilidad para poder hacerlo bien y mejorar cada día. Muchas gracias, les pido disculpas por los pequeños detalles que tuvimos aquí en YouTube, ¿no? Inconvenientes. Por la cuestión del delay quería hacerlo de otra manera, pero no se pudo y ahí tuvimos que accesar al plan B. Bueno amigos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Escribe en los comentarios tus preguntas y de qué parte del mundo nos ves, que eso es muy importante para nosotros. Dale, muchas gracias, eso fue todo y chao.